Saludos cordiales, miles de bendiciones referente a la unidad número 2, tanto para biología de quinto año A como B. Trataremos el tema de factores que afectan el crecimiento de una planta, segunda parte. Importante el proceso de respiración celular para el crecimiento y poder desarrollarse una planta correctamente, debido a que es el proceso utilizado por la mayoría de las células animales y vegetales en la metabolización, es decir, la transformación de energía en biomoléculas, glucosa, lípidos y proteína. Y así estos organismos puedan cumplir con sus funciones vitales y por ende puedan desarrollarse. La respiración celular es un proceso post a la fotosíntesis en donde ya no se va a absorber el dióxido de carbono, agua y nutrientes del suelo, sino que estos ya al estar incorporados dentro de la planta y luego que esto se transforma en glucosa y oxígeno molecular, entonces la planta lo va a utilizar para entonces poder producir su energía, el dióxido de carbono que es tan necesario para ella y el agua para poder hidratarse y por ende poder funcionar y desarrollarse de una manera adecuada. Recordemos que la energía que puede entonces tener la planta para su desarrollo es conocida como ATP, de adenosín trifosfato, la cual la va a poder tener por respiración celular, proceso que ocurre en la noche o donde no hay incidencia por parte de la luz solar necesariamente, para que entonces esta pueda realizarse. Durante la respiración, parte de esa energía es utilizada para fabricar ATP, tal como les mencionaba, de adenosín trifosfato, que a su vez es empleado en el mantenimiento y desarrollo del organismo para la planta en esta oportunidad, aunque también podría ser para animales y seres humanos, siempre y cuando esa energía celular entonces esté en forma de ATP. Cloroplastos y clorofila, para ver cómo funcionan estos organulos que están en las hojas de las plantas. Es importante señalar que las plantas deben tener un organulo esencial en su célula para que el proceso de fotosíntesis se logre. Estos organelos van a ser los cloroplastos, recordando que esto solamente cuando vimos el tema de célula lo poseen las células vegetales, por eso pueden hacer proceso de fotosíntesis, mientras que los seres humanos no la poseen en la célula. Mientras que los seres humanos no lo pueden hacer en vista de que no poseen cloroplasto en la célula animal. Estos cloroplastos son los encargados de acumular la reserva energética que va a necesitar la planta para poder cumplir con cada una de sus funcionalidades. En su interior poseen la clorofila, que es lo que va a hacer la absorción de la energía solar para transformarla en energía química, además de dar la pigmentación verde a la mayoría de las plantas. Es importante señalar que las plantas que no tienen el color verde no poseen pigmentos como la clorofila exactamente de color verde, sino que tienen otro tipo de clorofila y estos reciben distintos nombres de acuerdo a la pigmentación que estos vayan a generar. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos la clorofila A, que es la más básica, que nos va a dar ese verde intenso en las hojas o en los distintos vegetales. La clorofila B también muy común, que nos dará el verde claro a dichos árboles. Los carotenos, que es la pigmentación de color naranja. Las actófilas, que es pigmentación amarilla. Antocianinas, las cuales pueden ser muy variantes porque puede ser entre rojizo, púrpura o azul. Pero en su mayoría pueden darnos un color púrpura o entre morado, como cuando tenemos la col o el repollo morado, lo cual sirve para hacer diversos experimentos donde se puede demostrar la presencia de antocianinas en él. Ficobilinas. La pigmentación, como se indica, va a ser de color rojo. Auxinas. Las auxinas son similares a las hormonas que están dentro del ser humano, como la testosterona en el hombre, la progesterona en la mujer. En las plantas se llaman auxinas, estas hormonas que van a ayudar al crecimiento de la planta. Las auxinas son un grupo de fitohormonas, entiéndase fitohormonas como hormonas vegetales, que funcionan como reguladoras del crecimiento vegetal, ya que provocan la elongación de las células, es decir, que éstas puedan crecer, puedan desarrollarse similar a las características sexuales secundarias que puede tener la mujer, como el crecimiento de los pechos, ensanchamiento de las caderas, en el caso del hombre una voz más gruesa, la vellosidad. Bueno, entonces esas hormonas que producen en nosotros dichos cambios en las plantas son las fitohormonas, específicamente las auxinas, que van a hacer el desarrollo, crecimiento o elongación de las células de las plantas y por ende que ellas también vayan a crecer.
Además, promueve el crecimiento de tallos, raíces, frutos y flores, así como también retarda la caída de estos dos últimos, es decir, de los frutos y flores, además de las hojas. pH. Recordemos que cuando hablamos de potencial de hidrógeno, que es lo que se refiere al pH, es la característica química que debe requerir un suelo para que la planta pueda desarrollarse de manera adecuada. Recordemos que lo más idóneo para un pH es que sea neutro, es decir, que se encuentre exactamente en 7 su valor. Hay una escala, como vemos en la imagen, donde me va especificando que va desde 0 hasta 14, comenzando desde el 0, que es lo más ácido, como por ejemplo la lava volcánica, y el 14, que va a ser lo más básico, por ejemplo, una concentración elevada de amoníaco. En el 7 tenemos algo neutro, similar a lo que sería el agua cuando está en su estado óptimo, cristalino y purificada. Hay plantas que requieren de suelos ácidos para poder desarrollarse y adaptarse mejor a ese cultivo, como hay otras que por el contrario necesitan es un suelo básico. Entonces es muy importante para poder entonces determinar si el suelo va a funcionar o no contener cintas de pH. Los agricultores utilizan cintas de pH, que es como lo que estamos viendo en la parte de acá, que me está especificando por colores cómo va a ser ese suelo. Les voy a explicar más adelante también que hay un pHímetro como recursos o herramientas que me permite entonces poder medir el pH y saber entonces, dependiendo de lo que mi cultivo necesite, cómo lo voy a transformar o cómo lo voy a convertir de básico a ácido o viceversa. El pH es una de las variables más importantes en los suelos agrícolas, pues afecta directamente a la absorción de los nutrientes del suelo por las plantas, así como a la resolución de muchos procesos químicos que en ellas se producen, como va a ser su crecimiento, producción de frutos o que las hojas y la maduración de estos entonces puedan permanecer por más tiempo. En general, el pH óptimo de los suelos debe variar entre 6,5 a 7. Es el más idóneo para la mayoría de los cultivos para obtener los mejores rendimientos y la mayor productividad, ya que se trata del rango donde los nutrientes son más fácilmente asimilables, es decir, que ya va a poder absorber y va a poder aceptar, y por tanto donde mejor su adaptación va a estar para los cultivos. Sin embargo, también hay nutrientes generalmente microelementos, que lo vamos a ver en la unidad número 3, y cultivos que se adaptan mejor a un pH ya sea ácido o sea básico. Ya para eso hay que estudiar entonces cuáles van a ser esos pHs. Aquí tenemos un pHímetro, el cual no se va a utilizar las cintas de colores, la cual también, como les indiqué, podemos estar por la escala de lo rojo hacia lo más morado, hacia lo morado, que me está indicando cómo va a ser el pH del suelo, pero para ser más específico, está el pHímetro. Como nos vemos, esta es una herramienta que funciona de manera tal de que se sumerge en un suelo húmedo la punta del conductor de pH, haciendo entonces que él vaya a marcar la cantidad de potencial de hidrógeno que va a tener ese suelo. Por ejemplo, este tiene un pH de 6,4, es un suelo medianamente ácido, ¿ok? O poco, es muy leve la acidez que este va a tener, puesto que sabemos que 7 es neutro y en lo que esté más cerca al 7 quiere decir que va a ser neutro. Este está en 6,4, es un suelo relativamente óptimo porque me permite entonces que un cultivo se pueda desarrollar acá. Acá encontremos una tabla de los pH de los cultivos más comunes para poder tener en consideración a la hora de tener un cultivo. Por ejemplo, tenemos la alfalfa, el apio, la avena. Aquí la berenjena, por ejemplo, tiene que estar en un cultivo, un suelo de 5,4 a 6 en su rango de pH. Es decir, tiene que ser un suelo ácido, no puede ser básico porque si no la berenjena no se va a poder lograr. Mientras que lo que sería la caña de azúcar tiene un pH que va desde 6 hasta 8. Es decir, puede darse en un suelo medianamente ácido, neutro, o con algo de alcalinidad o basicidad. La cebolla de 6 a 7, coliflor de 6 a 7,3, el maíz, por ejemplo, de 5,5 a 7,5, tiene un rango bastante amplio para lo que sería ese sembradío de poder tener el maíz. La papa de 4,8 a 6,5 y así sucesivamente con cada uno de los cultivos. Ahora bien, tenemos que saber cómo vamos a cambiar ese suelo que vamos a utilizar si lo queremos ya sea ácido o básico para el cultivo determinado. Por ejemplo, si queremos que el suelo ya no sea ácido, sino que lo queremos ya para lo básico, entonces se le va a añadir cal o ceniza de leña a los suelos acidógenos, es decir, que estos van a ser ácidos para bajar así el nivel de acidez y pueda pasarse hacia lo neutro, y al colocarle más cantidad de cal o ceniza de leña pueda pasar a un suelo básico. Por el contrario, si lo que se quiere es que el suelo pase de básico a ácido, se le va a añadir azufre o musgo
para que entonces esto pueda producir acidez dentro del suelo y por ende lo vaya a cambiar de básico a ácido. Carbonatos. Los carbonatos son un componente que en algunos suelos pueden abatir, es decir, disminuir los rendimientos de los cultivos al limitar su respuesta a la fertilización e inclusive pueden llegar a impedir el desarrollo de las plantas. Cuando hablamos de los carbonatos se basa sobre todo en un aspecto negativo en el desarrollo de las plantas, porque es como que tengamos agua dulce y agua salada. La cantidad de sal es lo que vamos a identificar dentro del suelo como carbonatos. No se llamaría directamente sal, sino que van a ser estos los que van a impedir, porque al estar entonces en el suelo y se quiera la circulación de agua por las raíces que va a tener entonces la planta para transformarlo todo en savia bruta y luego en savia elaborada para que la planta lo pueda absorber, va a estar impidiendo el paso por los poros de las raíces de la planta, ya que sabemos que ellas van a tener microporos que van a hacer que ellas puedan entonces absorber esa agua, y la cantidad de sal lo que hará entonces es tapar esos poros, por lo cual la cantidad de agua no va a poder ser suficiente lo que va a pasar por ella y la planta puede secarse e inclusive puede morir. Las deficiencias de hierro, zinc, fósforo y nitrógeno pueden explicarse a la presencia excesiva de carbonatos. Estos son elementos o nutrientes sumamente importantes para los suelos, como lo que es el hierro, zinc, fósforo y nitrógeno. Y cuando un suelo le hacen estudios y ven que está careciendo de esto, es porque ese suelo presenta carbonato, que es como les indica, como decir sal en el agua. Cuando se presentan acumulaciones de carbonato a cierta profundidad, las plantas pueden sufrir la muerte después de haber tenido un desarrollo inicial normal, porque como ya están comenzando, la cantidad de agua que ellas requieren no es tan elevada. Pero ya cuando son grandes y entonces está interrumpiendo su absorción de agua, la cantidad de carbonato por estar tapando las purificaciones que tienen ellas en sus raíces, va a hacer que ya la cantidad de agua absorbida no sea la suficiente para ya mantenerse con vida, por tanto la planta va a morir. En el caso sobre todo de siembras de especies arbóreas como frutales, se sugiere al menos diagnosticar un suelo. Sabemos que los árboles que tienen frutas son bastante grandes, por lo cual estos son los que se ven mayormente perjudicados por los carbonatos. Para determinar, se utiliza un gotero con una solución de ácido clorhídrico y se toma como referencia la siguiente tabla. Aquí tenemos el análisis cuantitativo de carbonato de calcio, por ejemplo, lo cual vamos a ver cómo va a tener ese suelo o qué cantidad de carbonatos puede tener para ver si el suelo está óptimo para poder sembrar algún tipo de cultivo. Se va a utilizar ácido clorhídrico, ahí me especifica el 10%, sin embargo se puede utilizar si estás en tu casa, aunque tienes que tener obviamente supervisión de tus representantes, ácido también de batería, que es el ácido sulfúrico. No es que le van a sacar el ácido de batería al carro que tienen, sino que hay un ácido que utiliza ella, que solo venden, que me da entonces la posibilidad de poder determinar carbonatos. Como les indico, no lo vayan a realizar, solamente lo estoy dando de forma teórica. Si estuviéramos presencial en un laboratorio, si lo hiciéramos con una pequeña muestra, estuviéramos haciendo por ejemplo un proyecto, se puede realizar pero con las medidas preventivas, sus debidos guantes, tapaboca, porque son sustancias altamente contenidas de gases, los cuales de una vez empiezan a evaporarse y va a producir irritabilidad en las fosas nasales y en los ojos. Así que muy pendiente cuando también deben usar mascarilla, lentes y todo lo demás que pueda permitir seguridad al utilizar este tipo de sustancias químicas. Supongamos que entonces tenemos el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico lo que hace es que se colocan porciones de tierra y se le va colocando entonces el ácido clorhídrico o ácido sulfúrico. Y me va a decir entonces cuál es la descripción del campo, qué es lo que va a pasar. Vamos a tomar en consideración los efectos auditivos, es decir, cómo se va a escuchar al colocarle ese tipo de ácidos, y los efectos visibles que van a ser la efervescencia. Lo voy a decir de una forma general, igual aquí tenemos la tabla de cómo es lo que va a ir ocurriendo, pero lo que quiere darme a entender de forma general es que mayor cantidad de efervescencia, mayor cantidad de audio que va a tener esa efervescencia, quiere decir que mayor cantidad de carbonatos va a tener ese suelo. Por tanto, lo idóneo sería que tuviera muy poca cantidad de efervescencia y muy poca cantidad de sonido, en vista de que, como dijimos, los carbonatos son perjudiciales para el suelo. Por tanto, sumamente importante que al colocar el ácido, si ese suelo no hace tal efervescencia o hace muy poca efervescencia, quiere decir que es óptimo para poder sembrar algún tipo de cultivo, pues sabemos que la planta al crecer no va a morir en vista de que su circulación de agua por las raíces va a ser normal.
Lo que pasaría, por ejemplo, el análisis de materia orgánica es muy similar acá, ¿verdad? Porque sabemos que entre mayor cantidad de materia orgánica presente un suelo, va a ser más fértil. Entonces, se haría lo mismo, pero con la diferencia de en vez de colocar ácido clorhídrico, se colocaría peróxido de hidrógeno, mejor conocida como agua oxigenada. Esa agua oxigenada va a ser los mismos efectos de audio y de efervescencia. Pero acá sí nos interesa que la efervescencia sea bastante elevada, al igual que el sonido, porque a mayor cantidad de efervescencia y que se escuche más esa efervescencia al aplicar el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, me está dando a entender que el suelo tiene un alto contenido de materia orgánica. Por tanto, es un suelo bastante, o se considera un suelo bastante fértil. Así que lo que se quiere es, si se le coloca ácido clorhídrico y efervece mucho y suena mucho, es malo. Pero si se le coloca entonces el agua oxigenada y efervece mucho y se escucha mucho, entonces es un suelo bueno. Tomar eso en consideración para cada vez que vayas a hacer un cultivo, entonces no vayas a perder esa cosecha. Control sanitario. Si se toma en consideración los factores ya mencionados para el desarrollo de una planta, es poco probable que ésta sufra de consecuencias negativas y el aparecimiento de plagas y enfermedades serán muy fáciles de controlar. Por tanto, es muy importante que se siga al pie de la letra desde la unidad 1 lo que estábamos mencionando hasta esta unidad número 2 para que la planta entonces pueda tener un desarrollo adecuado, en vista de que no solamente se va a ver perjudicada la planta, sino que también los cosechadores, porque van a haber pérdidas tanto económicas como de productividad y de alimentación. La aplicación de pesticidas químicos debe ser racional, evitando agroquímicos de alta peligrosidad, fomentando siempre las técnicas de la agricultura orgánica, que es lo que se quiere utilizar abonos orgánicos como compost, humus de lombriz, manera tal de que hasta el mismo café, el café también, el asiento de café también se puede utilizar como abono orgánico, la concha de otras frutas y alimentos, en vista de que como es material orgánico no va a ser contaminante para el que lo va a consumir, porque muchas personas solamente les importa para tener entonces una ganancia y que el cultivo rápidamente sea productivo, colocar sustancias muy peligrosas que a la larga lo que va a hacer es perjudicar la salud de las personas que lo van a consumir, e inclusive ellos mismos, porque si las personas se dan cuenta que están tomando un producto que no les está haciendo bien, obviamente no lo va a seguir adquiriendo, por tanto le va a traer pérdidas económicas a estos cosechadores. Así que es sumamente importante tomar en consideración el control sanitario para poder manipular y por ende poder nutrirse de estos cultivos. Para la aplicación de agroquímicos debe evitarse las horas de mucho calor, ya que las plantas están en horas normalmente se encuentran en estrés térmicos y en estrés hídrico, lo que puede ocasionar intoxicaciones muchas veces irremediables. Recordemos que las plantas también sienten, por lo cual ellas al estar con mucho calor van a estar estresadas. Cuando hablamos de estresadas es que obviamente van a tener calor, por tanto pasa lo mismo que a nosotros, al tener calor nos da mucha sed. Entonces, si de repente usted sabe que usted tiene calor, tiene sed y vienen y le colocan encima de usted todas esas sustancias químicas, pongamos en nosotros los seres humanos nos colocan bastante colonia o nos colocan algo que huela muy fuerte o una sustancia, por ejemplo, cuando las mujeres se van a hacer el trabajo en el cabello. Por ejemplo, la cirugía capilar, la queratina, que eso tiene amoníaco, que huele bastante fuerte. Usted tiene calor, tiene sed y le colocan ese químico en la cabeza, entonces usted está como asfixiado. Entonces eso que va a hacer que usted no se sienta de manera cómoda. Pero la planta como no nos puede decir, hey, no me estés haciendo esto porque me está afectando, sino que ella cómo lo va a exteriorizar a través de su bajo rendimiento en productividad e inclusive hasta la muerte. Damos cuenta, sumamente importante la temática para las personas que están interesadas en poder tener un cultivo desarrollado de una forma adecuada, y para los que no, pues ya tienen el conocimiento para poder informar y proliferar esta información y por ende también cumplir con la actividad que vamos a mandar, que va a estar entonces en la página del colegio. Esta semana va a estar la evaluación formativa. Cualquier tipo de asesoría la pueden realizar igual con la materia de química y la próxima semana tendremos la evaluación sumativa. Feliz día.